Si hay algo que no podemos perder de vista es su venida, ¿sí? No podemos perder de vista su venida. La escuela que estuvimos dando en Madrid con la maestra Marisa tiene que ver con la esposa del Cordero, ¿sí? La esposa del Cordero. Usted sabe que la iglesia, nosotros como iglesia tenemos diferentes figuras, ¿sí? En la Escritura el Señor nos muestra de diferentes formas cómo Él nos ve. Pero una de esas figuras que Él muestra en la Escritura es a la iglesia como la esposa. Diga conmigo, la esposa, ¿sí? Vayamos entonces a la figura que nos compete hoy día. Usted sabe que la figura de verla a la iglesia como esposa tiene que ver con el hecho de que es la figura como la muestra en el último capítulo del Apocalipsis, ¿sí? En otras palabras, es la última figura que se visualiza en las Escrituras. Es la figura en la que el Señor va a venir a buscar a su iglesia, ¿sí? Él va a venir a buscarla en esa condición. Entonces vamos a ir allá, vamos a ir a ver ese verso. Apocalipsis 19:7. Nosotros estuvimos viendo con la maestra allí en Madrid, estuvimos viendo la condición en la que ella, ¿sí? Ella como esposa tiene que estar esperando al esposo, y vimos quién la preparaba para que estuviera en esas condiciones, ¿sí? Vimos a quién era la que lo iba a preparar, ¿sí? Fíjese cómo dice. No es ese. 22.1, discúlpeme. 22.17. Es 22.17. Vayamos ahí. Con la maestra vimos dos partes de esa figura y quiero ver una tercera. Fíjese cómo dice entonces, terminando ya el Apocalipsis antes que venga el Señor. Dice, el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. ¿Sí? Entonces fíjese, para que venga el Señor Jesús, ella tiene que estar como una esposa, para que le diga al Señor, ven. Pero hay alguien, que es con lo que estuvimos mirando con la maestra, ¿sí? Hay alguien, ¿sí? El que oye, que dice también ven, ¿sí? Este que oye es el que prepara a la esposa. Este que dice ven, ahora lo vamos a ver en algunos versículos. Por ejemplo, el apóstol Pablo es uno de los que dicen, ¿sí? Han oído y dicen ven, ¿sí? Para prepararla a ella como una esposa, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos la esposa, por otro lado tenemos los que dicen, como el apóstol Pablo, ¿sí? O el apóstol Juan, ven, yo voy a prepararla a la esposa. Pero por otro lado tenemos al Espíritu, que me llama la atención porque si, por ejemplo, la iglesia en condición de esposa jamás podría estar preparada si no fuera por el Espíritu. Si el Espíritu no le diera la habilidad de dejarse preparar, ella no podría dejarse preparar. O sea que el Espíritu tiene que operar en la esposa para dejarse preparar como esposa. Y los que la van a preparar también apelan al Espíritu. Si el Espíritu no opera en ellos, tampoco la podrían preparar a ella como esposa. O sea que tanto los que oyen para prepararla y la esposa, los dos tienen que operar por el Espíritu para que el Espíritu pueda hacer la obra gloriosa. La pregunta entonces es, ¿por qué el Espíritu está separado allí? Si el Espíritu debería estar dentro de la esposa y el Espíritu dentro de los que oyen. Sin embargo, lo veo ahí separado, apartado, diciendo, ven. Entonces, lo que yo veo acá, que antes de que el Señor venga,
el Espíritu estará operando en otro grupo, por así decir. Otro grupo en el que le estará insistiendo, estará trabajando en ellos hasta el último momento, ¿sí? Antes de que el Señor venga. A ver si se lo puedo mostrar para que no sea nuestro caso. Fíjese, vamos ahora a mirar 19:7 de Apocalipsis para que usted vea, por un lado, la esposa, ¿sí? 19:7. Fíjese, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha... Entonces la esposa se ha dispuesto a prepararse, ella se ha dejado preparar, ¿sí? Se ha preparado, ella está en esa condición, pero para que ella se prepare sin el Espíritu, imposible, porque el que convence de que nos tenemos que preparar es ¿quién? El Espíritu es el que convence de que tenemos que prepararnos. Ahora vamos a mirar al que había oído. Segunda a los Corintios 11:2. Fíjese, el apóstol Pablo dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Sí? Entonces mire cómo ve a la iglesia el apóstol Pablo, como la esposa, ¿sí? Y la quiere presentar como una virgen pura. Él ha oído la voz del esposo y la quiere presentar a ella en esa condición. Ahora, para que el apóstol Pablo y todos los que quieran operar en esa condición, el Espíritu Santo está operando en ellos, ¿o no? ¿Podría el apóstol Pablo querer hacer esto si no fuera por el Espíritu Santo? Imposible. El que lo ha convencido al apóstol para que haga esta tarea es el Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está en la esposa, si el Espíritu Santo también está en los que oyen, el día que venga el Señor, porque el Espíritu Santo también estará solo, fuera de ellos dos, diciendo, ven. Entonces yo quiero mirar este otro grupo. Quiere decir que hay un grupo que no es ni de la esposa, ni de los que preparan, pero tienen al Espíritu. Entonces esto nos compete. Esto nos compete porque somos iglesia. Y nadie puede tener el Espíritu si no ha recibido al Señor Jesús. ¿Me entiende? Entonces queremos ver cuándo no se es ni de los que lo que están preparando, como en el caso del ministerio del apóstol Pablo, o los que trabajaban con él, o de los que no se dejaron preparar. Nos compete. Nos compete y les compete saberlo a todos los que tienen el Espíritu Santo. Fíjese, una de las cosas que habíamos leído allí es gocémonos y alegrémonos porque han venido las bodas del Cordero, ¿sí? La esposa se ha preparado. Una de las cosas que mirábamos con la maestra dando la escuela, la Escritura, no quiero ir ahí porque nos llevaría mucho tiempo, pero la Escritura nos muestra en diferentes lugares, ¿sí? Que no se oye ni voz de esposa, ni voz de esposo y voz de gozo. No, se encuentran en distintos lugares, ¿sí? Y lo que suple esas voces, según Apocalipsis, son los mercaderes. ¿Usted sabe lo que es un mercader? Un comerciante, un negociante, ¿sí? Un negociante supliendo las voces estas, ¿sí? Entonces estuvimos mirando eso con la maestra. Pero yo lo que quiero mirar ahora es este negocio, este mal negocio que han hecho algunos, el Señor les llama mercaderes. Pero el asunto es de que en realidad la tarea en el Señor es un negocio. El Señor Jesús dijo, me es innecesario estar en los negocios de mi Padre, tengo que estar. Ahora, Él sabía de qué iba el negocio y de cómo iba el negocio, ¿sí? Él lo sabía. Entonces la palabra negocio está en las Escrituras, la palabra negocio la usó el Señor Jesús para hablar de los negocios del Padre, ¿sí? Entonces yo quiero que miremos en Génesis 29 está Abraham.
está Abraham en una historia que ¿cuántos son viejos en el Evangelio? En el Evangelio. ¿Cuántos son viejos en el Evangelio? ¿Sabe por qué la maestra Miriam tiene 2000 años ya? Lo ha testificado él. Pero fíjense, ¿por qué pregunto los que son viejos en el Evangelio? Porque los viejos en el Evangelio habrán escuchado, ¿sí? Prédicas donde se ve acá a Abraham llamando a Eliezer, su siervo, ¿sí? Enviándolo a traerle esposa a su hijo, ¿sí? ¿Quiénes escucharon antiguamente prédicas en cuanto a esto? ¿Sí? Hasta ella. Pero lo que les quiero contar, o que les quiero hacer recordar, de que, por ejemplo, se veía a este Eliezer, ¿sí? Llevando, dice que Abraham le da un montón de joyas y un montón de cosas, en su superabundancia, le da a Eliezer para que le lleve a la esposa que iba a traer, ¿sí? Y siempre esa figura se la vio como la figura del Espíritu Santo, llevando dones. ¿Quiénes lo escucharon así? O yo sola escuché eso. Porque en mis 30 años de evangelio, bueno, a los últimos tiempos con la revelación no, pero antes yo siempre escuché eso, ¿sí? El Espíritu Santo llevando dones, diga conmigo dones. Los dones han sido dados a la iglesia y han sido dados por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero que vayamos a ver qué pasó con la... Uy, no me digas, se nos rompió el... Vale. Vale. A ver. Bueno, a ver alguien que me lo lea. ¿Quién lo tiene? Génesis. Génesis capítulo 29. A ver. Quiero que me lo lea despacio y muy fuerte porque necesito que le presten atención. Del 1 al 9. 29, 1 al 9. Muy fuerte, muy despacio, muy claro, diciendo claramente lo que dice ahí. Con un micrófono porque necesito fuerza, potencia y claro lo que se dice. A ver. Jacob sirve a Labán por Raquel. No. 29:1. Es cuando Abraham envía a Eliezer a buscar el hijo. A ver. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. 24. 24:1 entonces, a ver. 24. Ay, papá, este no es nuestro día. Génesis. A ver. Ahí está, gloria a Dios. Bueno, vayamos allá. Abraham busca esposa para Isaac. ¿Sí? Dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a su criado, ¿sí? Al más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pero ahora dice, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, para hacer un pacto. Así se hacían los pactos. Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela, tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado le respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate, que no vuelvas a mi hijo allá. No lo quiero a él allá.
Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este juramento. Solamente que no vuelva allá mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Entonces el negocio era que este siervo, ¿sí? Yo le dije el nombre recién. Eliezer tenía que ir a hacer este negocio, ¿sí? Tenía que ir y buscarle la esposa y traérsela. Cuando él fue, llevaba un montón de joyas para ella. La iglesia siempre vio que lo que le llevaba eran, ¿qué dije recién? Dones, ¿sí? Y en realidad es así. ¿El Espíritu Santo no vino cargadito de dones? Claro que sí. Los dones para la iglesia. Pero fíjese el negocio que le dijo a Abraham. Quiero que a ella me la traigas. No le llevé los dones que se me queda allá. Llévale los dones y que ella venga. Y lo único que te pido, mi hijo para allá no. Mi hijo para allá no. ¿Sí? Entonces yo quiero ver a este Espíritu Santo. El Espíritu Santo que ha venido, ¿sí? Que ha traído dones para ella. Y yo quiero que le demos gracias al Señor por todos sus dones, ¿sí? Pero que sus dones no nos distraigan de lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Porque Eliezer le dijo, ¿y si ella no quiere venir? Déjala. Déjale todo lo que, las joyas que ella quiera, déjasela. Lo que sí te pido, mi hijo, para allá no. ¿Sí? Entonces yo quiero ver eso en la figura de la iglesia. ¿Sí? La figura de la iglesia. Vamos a buscar primero a los Corintios 12:6. Quiero que miremos la figura entonces del Espíritu Santo operando en la tierra, habiendo descendido y habiendo traído muchísimos dones para que la iglesia esté activada con esos dones. Pero eso fue como un regalo que le enviaba para ella, pero la idea era de que ella viniera, ¿sí? Entonces yo quiero mirar esta figura acá. Fíjese cómo dice primero a los Corintios 12:6. Primero voy a mirar el 5. Fíjese cómo dice el 5. Hay diversidad de ministerios, pero ¿quién es el mismo? El Señor es el mismo, ¿sí? En medio de la diversidad de ministerios, el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otros fe, por el mismo Espíritu. A otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo como Él quiere. Entonces el Espíritu ha descendido a la iglesia y nos ha regalado dones, ¿sí? Distintos tipos de dones. Dones que operan, fíjese de qué manera, ¿sí? Fíjese cómo opera. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ¿sí? Uno y el mismo Espíritu. O sea, usted tiene un don. Cuando usted quiere, usted manifiesta el don. Si usted no quiere, no lo manifiesta. ¿Sí? De eso creo que hablé en una oportunidad. De hecho, tenemos mucha gente fuera de la iglesia con dones. No vienen y no lo manifiestan. ¿Sí? No lo manifiestan.
Porque el don se mueve así, o sea, lo opero yo con el Espíritu, pero lo opera uno. No es que uno dice, ay, me viene y voy, no, eso se maneja, ¿sí? La palabra dice que el profeta, o sea, uno maneja el Espíritu, ¿sí? Eso es una bendición, pero es un problema. Porque el problema es de que yo manejo el Espíritu. Mientras que usted sabe que la idea del Señor o el anhelo del Señor es que el Espíritu me maneje a mí. La idea del Señor es andar en el Espíritu. ¿Sí? Lo vamos a poner ese para recordarlo, Gálatas capítulo 5, verso 16. ¿Sí? Entonces, según el Señor, nosotros podemos tener los dones, pero nosotros manejamos el Espíritu Santo a través del don, ¿sí? Usted sabe que predicar es un don, por ejemplo, pero lo manejo yo. El Espíritu está operando en mí, pero lo manejo yo. Si yo quiero, me siento ahora, ¿sí? Y lo dejo colgado al Espíritu. Vale. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu en contra de la carne se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiera. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿sí? Y ahí vienen un montón de cosas. Entonces, fíjese, hay una diferencia en tenerlo al Espíritu, operar con los dones del Espíritu, a que a mí me guíe el Espíritu, que a mí el Espíritu me lleve, ¿sí? Que yo ande con el Espíritu, que el que a mí me conduzca sea el Espíritu. En realidad muchas veces el Espíritu anda con nosotros muy a disgusto. Porque la Biblia dice, andarán dos juntos si no estuviera de acuerdo. Qué feo, pobre Espíritu, que ande con nosotros y nosotros con deseos de cualquier tipo, pero no los deseos de Él. Usted sabe que Él viene operando de parte de Dios para hacer con nosotros lo que Dios quiere y nosotros andamos por donde nosotros nos parece. A lo mejor no es terrible lo que hacemos, no es que andamos en cosas tan bajas, pero no andamos en la que Él quiere que andemos. No andamos en la misma sintonía. Pobre Espíritu, me dio una lástima hoy. Lo vi, triste. Pero fíjese que la Biblia habla de esto, ¿sí? La Biblia habla de esto. Fíjese, por ejemplo, lo vamos a ver en Santiago 4:5. Que nosotros andemos en lo que nosotros queramos y nos parece bueno, pero no es lo que el Espíritu, porque no nos guía a Él, porque no andamos en Él, ¿sí? Sino que nosotros andamos y tenemos el Espíritu. No podemos negar el que está en Cristo tiene el Espíritu. Fíjese cómo dice allí. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Él nos anhela celosamente. Vamos a mirar el versículo anterior, a ver cómo dice. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigos de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Entonces fíjese el Espíritu que ha venido a morar en nosotros. El Espíritu que vino y nos dio dones y nos dio algunas gracias. ¿Cómo puede llegar a sufrir? ¿Sí? Porque anhela de nosotros cosas que nosotros no le entregamos. O sea, no queremos andar con Él. Lo llevamos a Él a donde nosotros queremos, pero nosotros no andamos en Él. No nos dejamos dirigir por Él. Y no hace falta, vuelvo a decir, no hace falta que andemos en cosas groseras. Porque usted, por ejemplo, verá y que dice, oh, almas adúlteras, ¿sí? Le está hablando al alma, no está diciendo de que somos adúlteros
en el cuerpo, sino en las almas. Fíjese cómo lo diría el apóstol Pablo. Volvamos a cuando estuvimos ahí con el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:2. 11:2. 2 Corintios 11:2. Fíjese cuando el apóstol dice, yo los quiero presentar. El apóstol Pablo tiene claro cómo quiere presentar a la iglesia, la quiere presentar pura, virgen, no una adúltera, presentársela a Dios. Fíjese, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo, ¿sí? No como un alma adúltera. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros los sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿sí? Entonces, adúlteros en el alma tiene que ver con que no somos fieles, ¿sí? No somos fieles a Cristo. Y la falta de fidelidad a Cristo es porque nuestros sentidos están extraviados. Los sentidos no se dejan direccionar por el Espíritu. Los sentidos se dejan direccionar por el alma, un alma adúltera. No dejan direccionarse por el Espíritu. Y sigue diciendo el apóstol Pablo, porque si viene alguno predicando, fíjese que se quedó dentro de la iglesia. No dice, porque ustedes los tengo que ir a buscar a las discotecas. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, lo toleráis. ¿Sí? Para esto el apóstol Pablo, ¿sí?, es una infidelidad. Santiago lo llamaría almas adúlteras. Almas adúlteras porque no se dejan direccionar, ¿sí?, por el Espíritu. Pero lo que sí estamos viendo es que el Espíritu sigue estando dentro del creyente, ¿sí? Que es lo que yo quiero que usted vea, que el Espíritu no se va por eso. Encontramos ahí uno que nos anhela celosamente, ¿sí? Está celoso de que incluso nosotros miremos otras formas de doctrinas, ¿sí? Está celoso. Efesios 4:30. Entonces yo quiero que miremos este espíritu, porque decíamos, la esposa se deja preparar. Y el que quiere prepararlo, oye, ¿sí?, lo que tienen que oír para poder prepararse, dejan guiar por el Espíritu. Pero está este otro grupo que no se deja guiar por el Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Póngale el Strong. El contristar al Espíritu, ¿sí?, que sería ponerlo triste, ¿sí? Sería ponerlo triste. Pero fíjese que otra de las cosas que nosotros podemos hacerlo es afligirlo, ¿sí? Pero otra de las cosas que podemos hacerle, según los diccionarios, es agraviarlo o serle de perjuicio, perjudicarlo, ¿sí? Hacerle de perjuicio al espíritu. Me voy a volver a la historia de Abraham. ¿Se acuerda que Abraham le dice a su siervo, quiero que vayas, le lleves los dones, ¿sí? Y quiero que la traigas, pero lo que no quiero que mi hijo vaya para allá, sino que a ella la traigas para acá. Nosotros podemos perjudicarlo, ¿sí?, al espíritu, como en este caso cuando lo entristecemos, ¿sí? Hay muchas formas en que nosotros podemos entristecerle cuando no hacemos lo que él quiere hacer con nosotros, cuando no nos dejamos direccionar por él, ¿sí? Cuando no dejamos de que él nos vaya, nos
Él nos vaya llevando y no nosotros lo llevemos a Él, ¿sí? Da la sensación que nosotros lo arrastráramos a Él y no Él llevándonos a nosotros. Usted sabe que una de las cosas, no lo anoté, ese versículo, pero la Biblia dice qué pedir y cómo conviene, no lo sabemos, ¿sí? No lo he anotado, pero es conocido. ¿Qué pedir y cómo conviene? No sabemos. ¿Quién es el que intercede por nosotros? El Espíritu Santo. No sabemos cómo pedimos mal y Él tiene que salir al auxilio y decirle, no, mirá, Padre, lo que en realidad esta quiere. Porque pedimos mal, no pedimos como nos conviene. Ahora, no podemos pasarnos toda la vida no pidiendo como conviene. Quiere decir que no nos hemos dejado enseñar qué nos conviene pedir. Entonces no es lo mismo un creyente que recién viene y que dice, mira, no sabe cómo pedir. Entonces el Espíritu dice, Señor, en realidad te está pidiendo mal, pero yo te pido en lugar de Él y pide como conviene. Pero un creyente viejo, donde ya el Espíritu dice, lo anhelo celosamente y estoy entristecido, me tiene afligido, ¿sí? Un espíritu que no puede lograr, ¿sí?, que la iglesia se comporte como tendría que ser, ¿sí? Fíjese cómo entonces dice ahí, el Espíritu ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir y cómo conviene? No lo sabemos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Vale, ahora lléveme a 1 Tesalonicenses 4, 1. Nosotros deberíamos aprender, no podemos pasarnos toda la vida sin que hayamos aprendido. ¿Cómo se aprende? ¿Cómo se aprende? ¿Cómo ha aprendido usted lo que sabe? Alguien le enseñó. Obedeciendo, oyendo. ¿Sí? Entonces no podemos pasarnos toda la vida así. Ahora, fíjese el apóstol Pablo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar así a Dios, así abundéis más y más. ¿Sí? Entonces eso no puede ser toda una vida, para eso el Señor ha puesto un liderazgo, ¿sí?, que nos enseñe y que sepamos cómo conducirnos y qué nos conviene. ¿Entiende? Entonces, sin lugar a dudas, vuelvo a decir, si nos vamos a como empecé, tenemos un grupo que sí sabe cómo manejarse, sí, puede tranquilamente decir, ven Señor Jesús, porque estoy preparando tu iglesia como tiene que ser, porque está oyendo, porque sabe qué es lo que conviene y puede liderar a la iglesia así. Pero tenemos también a una iglesia que sabe que se deja preparar, ¿sí? Que se deja preparar y se deja hacer. Pero hay otro grupo donde el Espíritu Santo está peleando, ¿sí?, entristeciéndose, haciendo un montón de fuerzas y trabajando con ellos y no puede lograr aquello para lo que fue enviado. Vamos a mirar un poquito más abajo, porque junto con lo que le dice en el verso 1, los exhorta en un montón de cosas, ¿sí? Les da instrucciones. Verso 8. Les dice lo que le conviene y lo que no. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino que también nos dio su Espíritu, ¿sí? Entonces el hecho de que el Señor había puesto en ese caso un liderazgo que le iba a conducir de qué conviene y cómo debían moverse, no era para desecharlo, porque el que desecha a esto no desecha a hombres, sino que está desechando ¿a quién? Que nos dio también su Espíritu. Ahora, ¿los otros no tienen el Espíritu Santo? ¿Los que desechan esto no tienen al Espíritu Santo? Sí, sí tienen al Espíritu Santo,
lo que no alcanzan a discernir la diferencia. Es más, quizás por eso, justamente porque, ¿qué me tiene que dirigir si yo también tengo el Espíritu Santo? ¿Me entiende? Peor, porque a lo mejor alguien que viene de afuera dice, este debe tener el Espíritu Santo, me va a dirigir. El asunto de que yo llevo muchos años de evangelio, entonces, ¿qué me va a dirigir este si yo también tengo el Espíritu Santo? A la iglesia de los Corintios, después que el apóstol Pablo les dice, ustedes tienen algunos el don de fe por el mismo Espíritu, otro de hacer milagro por el mismo Espíritu, otro de sanidad por el mismo Espíritu. Cuando les despliega todos los dones habido y por haber por el mismo Espíritu, ¿sí? Les dice más adelante el orden como se debe mover dentro de la iglesia. Primeramente, lo segundo y lo tercero, maestros. Después, no invente, póngamelo. Segunda a los Corintios 12. 12:28 de segunda a los Corintios primera, a ver. No, eso lo dice en Efesios. Estoy hablando del orden. Fíjese el orden. A unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego lo tercero y luego los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, todos los dones habidos y por haber vienen después, por el mismo Espíritu todos, pero hay un orden. Hay un orden donde el apóstol Pablo puede decir, nosotros ya sabemos y estamos convencidos y lo que queremos convencerlos a ustedes. Si ustedes no entienden eso, no nos están desechando a nosotros, están desechando a Dios y al mismo Espíritu. Un mismo Espíritu que quiere operar, trabajar a la esposa, dejarla bien preparada, ¿sí? Entonces no se está desechando cualquier cosa, se está desechando al mismo Espíritu que dio otro tipo de dones como son los ministerios, ¿sí? Entonces tener esto contemplado para que nos dejemos preparar, ya sea que estemos preparando a otros, como en el caso del apóstol Pablo, o nos dejemos preparar. Porque los que están esperando y dicen, ven con toda tranquilidad, ven Señor Jesús, son los que están preparando y los que se han dejado preparar como una esposa. El asunto son los otros. Tenemos que convencerlos. Fíjese que una de las cosas que hace el Espíritu, ¿sí?, es anhelarlo celosamente. Por eso es que insiste e insiste e insiste. Bien. Vamos a leer. Uy, me faltan unos versículos acá. Bien. En Hebreos, páseme un papelito que yo tenía por ahí. Acá tengo. Vamos a leer el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, en el capítulo 3. En el capítulo 3, verso 7 creo que es. A ver ahí. Ay, no sale. A ver, alguien que lo tenga y me lo lea. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz. Amén. Fíjese, como dice, hay 2 puntos ahí, maestra. Vale. Como dice el Espíritu Santo, 2 puntos. ¿Qué dice el Espíritu Santo? Si oyereis hoy su voz. Si oyeres hoy su voz, ¿sí? Lo dice el Espíritu Santo.
si oyeres hoy su voz, ¿sí? Entonces no dice si oyeres hoy mi voz, sino si oyeres hoy su voz. Hay una voz que es la que tenemos que oír. Usted sabe que la voz del Señor, si quisiéramos oírla hoy, el Señor dice, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí. Lo acaba de decir el apóstol Pablo, ¿sí? El apóstol Pablo dice, si nosotros direccionamos esto, ustedes y no desechan hombre. Están desechando a Dios, ¿sí? Entonces entender esto es muy importante, porque el que lo dice, ¿sí? Es el Espíritu Santo, ¿sí? Como diciendo, le he puesto un don mayor a fulanito para que a él lo escuche, ¿sí? Y a vos te he dado otro don, y a ti te tengo que insistir para que lo escuches a él, ¿sí? El Espíritu Santo diciendo, oye la voz. Usted sabe que lo que pasa aquí según acá el libro de Hebreos, lo que está citando es algo que pasó en el pueblo de Israel mientras iban en el desierto, ¿sí? Desobedecieron la voz, pero la voz era la de Moisés, ¿sí? Para lo que cita acá es como si fuera Dios, ¿sí? Pero lo que estaban desobedeciendo era la voz de Moisés, ¿sí? No oyeron su voz por incredulidad. Eso es lo que quería que leyéramos, ¿sí? Por incredulidad les pasó. Lo que no creyeron, ¿sí? Era que Dios podía liderarlos a través de Moisés. Se le revelaron y no creyeron que podía ser a través de Moisés. Entonces no creer en un liderazgo es una de las cosas que más entorpece, porque es ahí donde yo no me dejo preparar. Vale, vamos a leer entonces hay muchas cosas que no las he anotado. Creo que es en el capítulo 4 de Apocalipsis. Es en el capítulo 4 de Apocalipsis. A ver. Sí, fíjese. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. La primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después, ¿sí? La primera voz que oí me dijo, sube acá, ¿sí? Te voy a mostrar las cosas que sucederán después. Y al instante estaba yo en el Espíritu. Fíjese, hay cosas que horrores nos cuesta, decíamos, a lo mejor es caminar en el Espíritu o andar en el Espíritu, ¿sí? Nos cuesta andar en el Espíritu por todo lo que citamos recién, un espíritu que nos anhela celosamente, un espíritu que vive entristecido, es porque le cuesta a la iglesia, ¿sí? Andar en el Espíritu, ¿sí? Anda en sus propios deseos, anda en sus propios anhelos, no malos, pero los suyos propios. Los suyos propios. Por eso le cuesta andar en el Espíritu o vivir una vida en el Espíritu. Vivir una vida en el Espíritu no es que yo ande, no se trata de eso, sino de que yo no viva afligido en la carne ni pensando solamente en esas cosas, porque ya después me daré cuenta que Dios sabe de qué cosas tengo necesidad y yo puedo atender a ellas. Pero dejarme llevar por el Espíritu, sí, que yo ande en el Espíritu es muy importante para el Señor, que la iglesia pueda andar en el Espíritu. Usted sabe que Dios está contando con su iglesia. Es su único medio para poder alcanzar a otros. Si ella no anda en el Espíritu, ¿cómo alcanza a otros? Necesita gente que ande en el Espíritu. Pero más cuando veo que aquel día se acerca y Él la está preparando ya para llevársela, con más razón, que me estoy demorando, ¿sí? Pero fíjese, para que él estuviera en el Espíritu, primeramente dice, oyó una voz que le dijo, sube acá. Usted sabe que esta voz que nos dice, sube acá, tiene que ver con la voz del Señor. Efesios 4:8, ¿sí? Esta voz que me dice, sube acá,
tiene que ver con una voz que tiene que ver con lo que Dios pretende hacer con nosotros. Dios no nos ha llamado solamente para que nosotros ejerzamos fe en lo que Él me puede dar a título solamente personal o humano, sino aquello que Él me puede dar y me quiere dar y está interesadísimo en darme para que yo haga lo que tengo que hacer en otros. Él está interesado en eso. Entonces nosotros necesitamos atender esta voz que nos dice, sube acá. Este sube acá que vivió el apóstol Juan tiene que ver de que él dice al instante estuvo en el Espíritu. Entonces en el Espíritu el Señor puede hablar con uno y nos puede mostrar cosas que en la carne no nos puede mostrar, que en la carne no la veríamos. Nos revela cosas. La revelación viene cuando uno logra estar en el Espíritu. Necesitamos lograr estar en el Espíritu para poder ver lo que el Señor nos quiere mostrar, si no, no podremos verlo. Pero fíjese, junto con el de mostrarme lo que me tiene que mostrar, fíjese cómo dice acá en Efesios, fíjese, por lo cual dice, subiendo a lo alto, habla del Señor Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó, porque el que constituye los ministerios es el Señor. El que constituye es el Señor. Pero fíjese cómo lo constituye, estando arriba. Porque lo que él anhela es decir, sube acá. La idea de que nosotros nos desprendamos de las cosas terrenales para poder yo ejercer un ministerio como es digno de ejercer un ministerio. El de elevarme, el dejarme elevar para que Él me revele, para que Él me muestre las cosas que tiene que mostrarme. Sube acá, para que estés en el Espíritu y puedas saber qué es lo que Él te tiene que mostrar. Por eso hay tan pocos ministerios. Cuesta que suba. Desprendete para que suba. Aparte para que puedas ejercer un buen ministerio. No vaya a ser que tengas el título de ministerio, pero que no operes según el Espíritu. Entonces la idea de este sube acá, ¿qué es lo que yo entiendo que el Señor hace para constituir ministerio? El elevarlos en el Espíritu. Al apóstol Pablo, para que estuviera tan equipadísimo, para que equipara a la esposa, a la madre, a la iglesia, ¿sí? Lo elevó también en el Espíritu. De repente él sintió que había desaparecido, ¿sí? Y le revela todo lo que le tiene que revelar. Fue la condición del apóstol Juan, ¿sí? Se sumergió en el Espíritu. No tiene que ver con éxtasis de horas y horas y horas. El Señor lo hace cada vez más rápido. Lo que sí tenemos que hacer es aprender a desprendernos de cosas terrenales, de las cosas bajas. Ahora, nosotros no nos hemos desprendido de cosas bajas. Nos cuesta desprendernos de cosas bajas. Y si bien puede que a lo mejor no tengamos un ministerio para preparar, pero yo sí tengo que ser entonces, si no soy de los que voy a preparar, tengo que ser parte de la esposa, la que tiene que estar preparada, ¿sí? La que tiene que estar preparada. Búsquenme Romanos, capítulo 10. Vuelvo a Eliezer. Abraham le dice, tráemela a ella para acá, pero no quiero que mi hijo vaya para allá.
no nos cuesta responderle, ¿sí? Nos cuesta responderle como iglesia, nos cuesta responderle al Señor de dejar las cosas terrenales, ¿sí? Dejarlo y suspendernos, el de dejarnos jalar por Él. Él sube acá. Sube acá, te quiero mostrar cosas, quiero que estés en el Espíritu, quiero mostrarte cosas, quiero que te relajes, quiero que sepas las cosas que han sido, las que son y las que serán, para que te relajes un poquito, para que no vivas afanado, para que no vivas angustiado, ¿sí? Quiero que te dejes llevar por el Espíritu, para que no te dejes afanar por todas las cosas. Déjate llevar en el Espíritu, ¿sí? Entonces, Abraham le dice a Eliezer que tu esposa venga para acá, no para allá. Fíjese este versículo, Romanos 10, verso 6. La justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Porque con esto lo único que haces es traer abajo a Cristo. No traigamos abajo a Cristo, porque no es lo que Dios quiere. El Señor le dijo a Abraham, no quiero que me lleves a mi hijo para allá. Llévala a ella para allá. La iglesia tiene que subir, no se traiga abajo a Cristo. Tenemos que aprender a subirnos, tenemos que aprender a elevarnos. Tenemos que aprender a elevarnos. Nosotros hemos manejado una fe, solamente una fe que pide, pero no hemos manejado esta justicia de la fe, que seguramente lo dirá más adelante. Con el corazón se cree para justicia. Una fe que salga del corazón, la fe que cree para justicia divina, para justicia de Dios, para una justicia que se tiene que establecer en la tierra. Tengo que creer para justicia. Tengo que aprender a ejercer otra fe. La iglesia ha ejercido una fe muy rudimental, muy inicial. No digo que descartemos esa fe. No digo que deje de contar con el Señor para cosas naturales, pero acuérdese que el Señor viene, que tenemos que prepararnos y aprender a subir. No se esté trayendo a Cristo abajo, seamos nosotros los que nos levantemos, ¿sí? Subamos nosotros, tengamos un espíritu que aprenda a ser levantado. Vale. Recién decíamos el apóstol, búsqueme Apocalipsis 21. El apóstol Juan dice que oyó la voz y después estuvo en el Espíritu. Y es lo que nosotros necesitamos para poder estar en el Espíritu. Si nosotros estamos en el Espíritu, acuérdese cómo todas las iglesias del Apocalipsis, a todas las iglesias del Apocalipsis, dice si alguno, ¿cómo dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces fíjese, las últimas iglesias están todas en el Apocalipsis y a todas se les dice igual, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ahora, si la iglesia no tiene para oír al Espíritu, ¿cómo va a estar preparada para el último tiempo si no tiene oído para oírlo al Espíritu? Entonces urgentemente necesitamos tener un oído para oírlo al Espíritu, para saber cómo tenemos que estar preparados. Una de las figuras con la que se ve a la iglesia, fíjese, a ver, el 9 y el 10. Quiero que manejemos otra figura de la esposa, porque le hemos estado mirando como esposa y yo quiero mostrarle otra figura para poderle mostrar otra cosa. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía
las 7 copas llenas de las 7 plagas, habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu un monte grande y alto y me mostró ¿una qué? Una ciudad. Entonces salgamos de la figura de la esposa. Una esposa la hemos visto hasta ahora. Ahora miremos una ciudad. Es lo mismo. Distinta figura. Lo que la presenta como esposa o la hemos mirado como esposa porque es lo último que viene a buscar el Señor. ¿Sí? Pero me voy a volver a la figura de la esposa. Perdón, de la ciudad. Para mostrarle la calidad de este espíritu al cual no se le está oyendo. Cuando no se lo oye al espíritu, terminamos en esta condición. Isaías 34:16. Por eso, en este tiempo más que nunca tenemos que enseñar a oírlo. Fíjese cómo dice, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca lo mandó y los reunió su mismo espíritu. Fíjese cómo el espíritu hasta último momento sí va a insistir. Los anhela celosamente. Peleará la situación hasta el último momento. Contristado como se encuentre, peleará la situación. Para eso él vino. Pero fíjese la ciudad en esta condición. Suba al 13. En sus alcázares, usted sabe lo que es, palacios, ¿sí? En sus palacios crecerán espinos, ortigas, cardos en sus fortalezas. Será morada de chacales, patio para los pollos de avestruces. Yo no sé si le suenan todas estas figuras. Por eso había que estar en el espíritu, para que yo ahora pueda ver qué es lo que significan todas estas cosas. Todo esto tiene una explicación. Nosotros tenemos que aprender ya no a leer, sino a ver. Acá deberíamos ver perfectamente a la iglesia. Cada una de esas cosas representan errores dentro de la iglesia. Y todo por el mismo. ¿Quién lo juntó? ¿El mismo? El mismo espíritu. Entonces no podemos decir, no, ahí no está el espíritu. No, sí está el espíritu. Lo que están entretenidos en cualquier cosa y no se están preparando para la venida del amado. Él viene a buscar algo y ellos están entretenidos en cualquier cosa. Han hecho de esta ciudad una desolación. Cardos y un montón de bicharracos. Todos esos bichos los hemos visto ya. Fíjese todo lo que hay ahí. Pollos de avestruces, hienas salvajes, lechuza, búhos, ¿sí? Todo ese tipo de cosas lo hemos visto en una oportunidad. Todo eso tiene explicación funestas dentro de las Escrituras. Son figuras que explican nuestras malas actitudes funcionando dentro de la iglesia. Pero el Espíritu sigue estando entre ellos e incluso los ha reunido el mismo Espíritu. Tienen el mismo sentir y operan de la misma manera. El mismo Espíritu. El mismo Espíritu. Por eso entiendo entonces de que el Espíritu por ahí funcionando, como en el caso del apóstol Pablo y su equipo, funcionando en una iglesia que sí está dispuesta a dejarse preparar, dejarse llevar, pero otros en esta condición, con el mismo Espíritu del Señor, ¿sí? Pero no dejándose preparar. Si en vez de ciudad, esta fuera una mujer, los harapos que tiene, no está preparada. Entonces que nosotros podamos prepararnos va a ser importante. Usted sabe que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que aprender a aprovechar lo que el Señor nos va dando. Según la iglesia, yo creo, no quiero tocar ese tema,
ahora porque encontré algo de dónde el espíritu va a ser quitado, pero la iglesia sabe eso, ¿sí? La iglesia sabe de que el día que el Señor venga y se lleve a su iglesia, el espíritu dejará de estar, ¿sí? Eso lo tiene concebido la iglesia, que el espíritu dejará de estar. Hasta ese momento es obvio que todavía está, ¿sí? Le cuesta separarse, eso quiere decir que todavía Cristo no ha venido, todavía Él está allí, le cuesta salirse. Usted sabe de que mientras la iglesia no sea arrebatada de la iglesia, búsquenme el Salmo 51, 11. Mientras la iglesia no sea sacada de la tierra, el Espíritu seguirá estando, ¿sí? No, él no solo está, sino que no abandona. No abandona, seguirá estando y seguirá operando aún en esas condiciones deplorables de ciudad. Pero fíjese cómo dice el salmista, el 11. En el 11 el salmista dice así: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelvo a repetir, el Espíritu Santo no sería quitado de una persona a menos que la iglesia no esté, ¿sí? No quites de mí tu Santo Espíritu, dice el salmista. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, ¿sí? Y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, una de las cosas de que podemos ver acá es de que Él anhela de que un espíritu en minúscula, ¿sí? No quites de mí tu Santo Espíritu en mayúscula, pero empieza a pedir que un espíritu en minúscula lo empiece a sustentar. Vuélveme el gozo de la salvación y que un espíritu en minúscula me sustente, porque la idea es entonces enseñar a los transgresores tus caminos y que se conviertan los pecadores, ¿sí? Búsqueme el Salmo 119 mientras tanto. Entonces, el Espíritu nunca se irá de mí, pero la intención del Espíritu es sacarme de la condición en la que nosotros estamos. No se aparta de nosotros, ¿sí? Pero lo que el Espíritu quiere es realmente que yo aprenda a enseñarle a otro, a lo mejor no a predicarle un montón, que yo me siente al lado de uno y yo le enseñe algo a uno, ¿sí? Y lo convierta, va a ser importante. Pero yo no podré enseñarle a nadie, ni convertir a nadie, si no me dejo primero sustentar por un espíritu en minúscula. Un espíritu de hombres me tiene que enseñar primero para que yo le enseñe a otro después. ¿Sí? El Salmo 119, en el verso 43, dijimos, el espíritu, el Señor no me lo va a quitar, no me lo puede quitar, no me lo quitaría, pero sí se me puede quitar esto. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra. Eso sí se puede quitar. El que yo no tenga la palabra de verdad. Que me esté congregando y que el Espíritu esté en medio nuestro, ¿sí? Operativo con dones, con milagros y con un montón de cosas, pero que no haya una palabra de... Y entonces, si no está la palabra de verdad, la iglesia nunca estaría preparada como una esposa para ser levantada. Si no está el Espíritu de verdad, la condición sería, como vimos recién en Isaías 34, ¿sí? Una deplorable ciudad donde el Espíritu está allí, anhelando celosamente que cambien la actitud, entristecido, angustiado porque no puede lograr que lo oigan. El que se nos quite la palabra de verdad ya es fuerte, ya es fuerte. ¿De qué nos sirve que el Espíritu esté entre nosotros y que nos dé un montón de cosas si en mí no va a estar una palabra de verdad para darle a otro, que otro se convierta, que yo le enseñe a otro para que se convierta, para que venga?
Entonces yo quiero que usted pueda entender lo que el Señor pretende en el último tiempo. Quiero que aprenda a verla la iglesia. Quiero que aprenda a verla la Escritura. La Escritura no solo se lee. Si un creyente leyera el capítulo 34 de Isaías, no entendería lo que el Señor quiere decirle. Pero el Señor no escribió nada para que pasara por alto. Tenemos que aprender a ver. Necesito ver. Necesito que se me enseñe a ver. Sube acá y te mostraré las cosas. Necesitamos aprender a estar en el Espíritu, ¿sí? Para que me enseñen, para que yo después pueda enseñar al otro. El que nos encuentre el Señor preparado para cuando Él venga es importante, ¿sí? ¿Se da cuenta entonces cuando no se está preparado para decir ven? Según las Escrituras, si la iglesia se va, el Espíritu también se iría. Se perdería la oportunidad de la palabra de verdad. Entonces tenemos que aprovecharlo. El Espíritu hasta último momento insistirá. Usted lo ve ahí anhelándolos celosamente, ¿sí? Pero no desperdiciemos el tiempo. Vamos a orar. Vamos a orar. Yo creo que muchas veces hemos bajado a Cristo a la tierra para decirle, Señor, mira mi condición, mira mi situación. Es más las veces que lo hemos bajado a Él, a que Él venga a ver mi situación, a que yo me eleve a ver la de Él. Necesito aprender a ver su gloria, porque Él ha invitado a la iglesia a vivirla en gloria. Nos cambiaría el sentido de la vida. Nos cambiaría la óptica de las cosas. Aprenderíamos a entender la Escritura. Y a saber a quién tengo que sacar de esa situación. Porque mientras esté la iglesia en la tierra tendrá que operar a través también de convencer a estos que vemos llenos del Espíritu, que tienen el Espíritu pero no están en la condición de escuchando, no están en la condición de preparándose ni de preparando. Es importante que lo veamos. Si por el Espíritu no viéramos todas estas cosas, diríamos, estamos todos en la misma condición. Cierre sus ojos por un momento. Señor, oramos como oraría el apóstol Pablo en esta hora. Abre nuestros ojos del entendimiento. Que por el Espíritu comencemos a ver las cosas que son, cómo están las cosas, para saber de qué condiciones tengo que aprender a salir, para poder oír la voz del Señor, porque si hay algo que anhela el Señor, es de que nosotros busquemos los lugares celestiales. Si hay algo que anhela el Señor, es que usted tenga anhelo por las cosas de Él. Que no solamente vengamos a la iglesia por las preocupaciones personales, por los anhelos personales, jalando a Cristo para abajo. Ven a ver mi situación, Señor. Te necesito en estas áreas, oh Dios. Cuando es tiempo de preparar la llamada,
el de subir a donde Él está, no solo traerá solución a nuestros problemas. A lo mejor es una experiencia que nunca hemos tenido, el de subir a Él y en su presencia solucionar las cosas. Quiero que pienses por un momento cuántas veces jalaste de Él para abajo. ¿Por qué no tienes fe del corazón? Señor, comiénzanos a dar una fe más sólida, más firme, entendiendo qué querías con nuestras vidas. ¿Para qué nos diste de tu Espíritu, Señor? Queremos ser elevados, oh Dios. Porque el día que venga el Señor Jesús, nosotros descenderemos con Él, dice la Escritura. El día que Él baje, nosotros ya habremos subido antes como esposa. Vendremos con Él para establecer la tierra desde otro lugar. Pero mientras tanto tendremos que aprender a subir en el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, queremos ser guiados, direccionados por este Eliezer espiritual, oh Dios amado. Queremos no solo recibir la abundancia de dones, habilidades, gracias que tú has dado a tu iglesia, sino que queremos ser direccionados por Él. Queremos andar en el Espíritu. Queremos vivir en el Espíritu. Queremos dejarnos ministrar por aquellos que entendemos, están convencidos, están convictos, saben en quién andan. Saben con quién andan. Han subido y han descendido. Padre, toca los corazones en este tiempo. Yo sé que tú tienes muchos ministerios en este lugar. Yo sé que hay muchos llamados a funcionar dentro del ministerio. Y no podemos retardar el llamado. Señor, el convencimiento de que se dejen equipar, el que se dejen llamar por ti, el que tú puedas decir sube acá y puedan responder a tu voz primeramente, Señor. Bendigo este tiempo, Señor amado, bendigo este momento y quiero bendecir esta palabra. Señor, para que ninguna de las cosas dichas por ti, Señor, vayan a caer a tierra. Ninguna se desperdicie, Dios amado, sino que dé fruto y al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te bendecimos, Rey.